¿Vamos, Mario? Como tú quieras. Ya. Buenas tardes a todos los participantes de Entrenadores 2.0. Estamos muy agradecidos de tener hoy día a Luis Valenzuela con nosotros. Desde ya, profe, te damos las gracias y quedamos también abiertos a lo que es tu presentación. Ahora le damos la palabra a Mario para que te pueda presentar correctamente y esperamos seguir con este ciclo de charlas que creemos que la experiencia de cada uno de los que está acá, la experiencia hoy día de Luis, nos va a favorecer para el crecimiento. Adelante, Mario. Gracias, Luis. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros espectadores. Estamos nuevamente conectados, nuevamente estamos acá viviendo lo que nos apasiona, que es el fútbol, y hoy tenemos un invitado de lujo, Luis Valenzuela, que viene a presentar su tema del fútbol hacia el siglo XXI. Fue jugador de Ñublense, fue jugador también del León de Collado. Actualmente es decano de la Universidad Católica Silva Enríquez. Cuéntenos, profesor Luis, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias por la invitación. Aquí estamos, sin corbata como en la foto, pero bien. Bien tranquilo, con un poco de frío el día de hoy, y muchas gracias por la invitación. A ver si podemos aportar en algo a la organización de entrenadores chilenos 2.0 que está ahí en su logo. Día a día. Sí, aquí bueno, estamos. son momentos complejos los que estamos viviendo como país o los que estamos insertos en esta profesión. Cuéntenos un poco cómo es su situación actual, profesor. ¿Respecto de qué? Estoy en mi casa desde el año, desde el 20 de marzo, trabajando acá, como tú bien lo dijiste, soy decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica Silva Enríquez, y siempre cercano al fútbol. He sido profesor del INAF. Bueno, como yo les comentaba, fui jugador de fútbol profesional, porque siempre en nuestro país es importante en este ámbito destacar esa situación, y por eso lo hago, y ahí puse esas dos fotos cuando jugaba, son del año 82, 83, ¿cierto? Más flaco, mucho más flaco. Y estamos en eso. Hace poco inserto en un proyecto de formación en Palestino hasta abril durante todo el año 2019, y ahora terminamos en abril este proceso. En eso hemos estado escribiendo, participando en charlas, en conferencias, y tratando de aportar, y que mi exposición el día de hoy pueda tener un sentido para las personas que la escuchan, y que puedan sacar algunas conclusiones, que es la idea, una reflexión, presentar algo que nada es dogmático, no es un dogma lo que estoy yo planteando, sino que es una reflexión y análisis personal y fundamentado por sobre todo. Extraordinario, profesor. Muy buena introducción. El tiempo es suyo. Usted desde ahora, bien, para que se desenvuelva y nos entregue herramientas, nos entregue conocimiento para nosotros poder seguir progresando día a día. Gracias, Mario. Bueno, como les explicaba, ahí está, ustedes pueden ver la diapositiva, el título, que el fútbol hacia el siglo XXI, una reflexión de pasado, presente y futuro. En estos días ha ido modificando esta presentación debido a la participación y conversación con muchos profesionales del área, también integrando la agremiación de profesores de educación física, preparadores físicos del fútbol de Chile, donde hay también una gran cantidad de agremiados y asociados, y hemos estado discutiendo y conversando, escuchando charlas y todo. De alguna u otra manera creo que esto hay que tomarlo como algo bueno, en el sentido de que nos ha permitido poder escucharnos a todos y recibir mucha información. Así que espero el día de hoy puedan de alguna manera ir comprendiendo el mensaje. Una segunda diapositiva que encontré hoy día, estaba buscando alguna información, me pareció interesante, que sin visión y sin futuro siempre se vuelve al pasado. Y creo que estos momentos, y no solamente estos momentos, sino que ya hace mucho tiempo nosotros debemos trabajar con mayor visión y pensando en el futuro, ¿cierto? No se puede construir futuro sin pasado ni presente. Entonces nosotros tenemos un presente ahora, y el fútbol también tiene una gran oportunidad en estos momentos de crecer. Se han
asociado y han agremiado diferentes estamentos del fútbol en lo que hemos estado viviendo, y eso también nos permite, y también nosotros mismos, los profesores, los entrenadores de fútbol en Chile, crear, ¿cierto?, una forma de ver y metodologías propias donde podamos avanzar. Esa es la segunda diapositiva. Una tercera diapositiva que ustedes pueden ver ahí, que yo antes analizaba, y quise presentar esto porque nosotros ahí vemos, por ejemplo, a don Fernando Riera, algo tienen en común todos estos entrenadores que han sido formados afuera o son extranjeros. ¿Sí? Tenemos a don Fernando Riera, que él fue formado en Francia, Mirko Yossi, que en Colo-Colo, Nelson Acosta, que fue después de mucho tiempo que nos llevó a un mundial, Ivo, que trabajó conmigo, y en ese tiempo el único título internacional que tenía Chile era este torneo por invitación, que a veces nosotros mismos le bajamos el perfil a estas situaciones diciendo que son un torneo por invitación, pero como siempre en el fútbol hay que estar ahí, jugar y ganarlo. Y también después tenemos la llegada de Marcelo Bielsa al 2007 al 2010, que ya todos sabemos lo que fue pasando, lo que generó cosas positivas, cosas negativas, y después con los títulos que obtiene San Paoli en la Copa América y Pise. Pero aquí hay dos gestores en esta fase, ¿cierto? Hay dos gestores importantes que yo lo veo. Uno es José Zulantay, que tiene la capacidad de captar en su proceso, en la participación en 2 mundiales, jugadores que fueron los elementos necesarios para esta, en el fondo, como revolución, o mal llamada revolución que le llamamos al fútbol chileno. No obstante ello, entregaron muchas herramientas a Bielsa en su momento. Por otro lado, Ivo, que también participó en esto que nosotros hemos llamado la generación dorada, que ya no existe la generación dorada, y eso a lo mejor dice que es el término de un ciclo, como lo pongo ahí, es un término de un ciclo. Pero aquí también tenemos que valorarnos nosotros mismos, en el fondo, porque todo esto que puede estar ahí, alrededor donde otros han sido exitosos, han tenido el triunfo, han tenido la copa, es el trabajo de los clubes, y es el trabajo de cada entrenador, es el trabajo de cada preparador físico, de cada médico, de cada utilero, que ellos de alguna manera han captado, y eso tiene que ser reconocido. Si no lo hemos reconocido, yo encuentro este momento apropiado para hacerlo y dar un reconocimiento que nos ayude a nosotros a fortalecernos como país y como también personas que desarrollamos el fútbol, y que tengamos la capacidad de reconocernos que nosotros hemos sido partícipes de esto. Existen muchos teóricos que han trabajado en el fútbol y no han logrado, y sus alumnos de ahí logran los éxitos. Y eso es así. Entonces, un reconocimiento a este trabajo, y también a un análisis y a una reflexión: ¿por qué sucede esto? ¿Por qué no sucede esto? ¿Dónde está el cambio que todos preguntamos? ¿Dónde está? ¿Por qué nos pasa? No tengo la respuesta, ¿cierto? Pero los invito a pensar. Y desde ahí yo fui construyendo lo que ha ido pasando. Mi primera reflexión, esto nace por allá por el año 1997. ¿Cuál es en el fondo mi propósito de la conferencia que voy a conversar con ustedes? Es pensar en el futuro. Y para pensar en el futuro hay un saber, siempre hay un saber. Y ese saber nace desde lo conceptual más la experiencia práctica. Ese saber desde lo conceptual a la experiencia práctica, que se construyen para saber hacer. Y cuando nosotros logramos eso, se construye un nuevo conocimiento. Pero cuando adquiere valor el conocimiento, cuando otorga ese conocimiento primero que se obtiene, otorga una autonomía intelectual fundamentada, y que debe ser publicada y conocida. No publicada en grandes revistas indexadas, pero debe ser publicada, ya sea en estos momentos por video, por cápsula, pero debe ser reconocida de quién la hace y por qué la hace. Y cuando nosotros logramos que se publica y es conocida por los demás, vuelve nuevamente el ciclo de saber hacer para saber. Y esto es un ciclo: saber desde lo conceptual,
más la experiencia práctica, que es fundamental la experiencia práctica, para saber hacer. Para saber hacer, construimos nuevamente un conocimiento que otorga una autonomía intelectual que debe ser analizada, que debemos publicar, que debemos hacerla conocida, para volver a saber hacer, para saber. Esto es lo que a mí me mueve y esto es lo que yo estoy pensando en la actualidad. Nosotros vamos a la evolución del entrenamiento. Tenemos que comprender que el entrenamiento obedece a conceptos históricos y dinámicos, cambiantes, que va rompiendo paradigmas. Terminan los campeonatos mundiales, se analiza lo que pasa con los campeonatos mundiales, se revisan las metodologías, terminan los torneos olímpicos, vuelve nuevamente a la reflexión, hay investigadores, van sacando conclusiones, van modificando los sistemas de juego, van modificando los métodos y así se empieza a construir. Y en esta evolución del entrenamiento, para mí, y pueden haber otras más, ¿cierto? Yo destaco 4, que son los principios del entrenamiento, la investigación y la tecnología, los mecanismos del entrenamiento y la evaluación. Y por sobre todo lo que está ahí en el medio es el método, ¿cierto? El método, que es lo que nos lleva a tantas confusiones, a veces por desconocimiento o por querer hacerlo o tomarlo muy livianamente. Y creo que es en el método donde nosotros tenemos que tenernos en el futuro. Voy a ir hablando de cada uno para llegar al final a lo más álgido, que a lo mejor va a generar alguna polémica, ¿cierto? Hablar del método. Pero esto funciona así. Yo sé que no hay muy buena, los videos no se ven muy bien, espero que estén viendo. Es un engranaje, ¿cierto? Es un engranaje. Esto es un engranaje porque no cada una de las cosas funciona por sí sola. Porque la investigación, los mecanismos, los principios, la evaluación y otros medios, ¿cierto?, van en el engranaje del método y que van en beneficio del juego y fundamentalmente en beneficio de los jugadores. Uno entrena, que lo vamos a ver más adelante, para ayudar a los jugadores. Entonces, si no existe ese engranaje, muy difícilmente podríamos de alguna manera lograr un mejor desarrollo o un mejor futuro, como es el foco que lo voy a reiterar en toda la exposición. En esta evolución, ¿cierto?, he tomado como algo un inicio, hablar sobre la revolución industrial muy vagamente, pero para ir comprendiendo cómo ha ido avanzando. Tenemos 4 revoluciones industriales en nuestra vida, que han ido sucediendo diferentes situaciones y el fútbol no ha estado lejana a esta. En otro lado, no ha estado lejana. El fútbol ha ido caminando como todo en la vida y como todos los deportes van caminando de la mano de esta revolución o de los avances de la ciencia, cómo ha ido avanzando la humanidad a través del tiempo. Y aquí tenemos un ejemplo clásico de un tren, ¿cierto?, a carbón, un tren con ruedas. Vemos la cuarta imagen ahí, el último, que es un tren sin ruedas. Es un tren sin ruedas, no tiene ruedas. Funciona con energía magnética y corre a más de 1000 kilómetros por hora, o a 1000 kilómetros por hora. Eso significa que al correr 1000 kilómetros por hora, ese tren podría estar en 1 hora en Puerto Montt. Entonces, de la rueda, en lo que ha avanzado a través de la revolución industrial, en lo que ha ido avanzando la tecnología. Y eso es un tema a analizar, que a mí me ha permitido ir proyectando lo que quiero exponerle a ustedes el día o esta tarde del día de hoy. Los satélites, lo que ha significado los satélites en este momento, la comunicación que existe, que a través incluso de esto se puede observar, o a través de drones se puede observar cuándo, en qué momento se cansa un jugador, para que un entrenador pueda hacer algún cambio, y uno va, esto que va avanzando y evolucionando a través del tiempo. Y el Internet de las cosas. El Internet de las cosas, aquí podemos ver el computador de escritorio, cómo manda para que una máquina se mueva, el notebook para que manda como una máquina se mueva, el iPhone, el celular. Y con este Internet de las cosas han ido apareciendo las nuevas generaciones, los nuevos protagonistas. Y también en estas nuevas generaciones hay nuevos deportistas.
y hay que entender de acuerdo al escenario actual que ellos viven para poder generar avances y pensar en el futuro, porque no podemos pensar que una generación que existe ahora en el año 2020 es igual a la que existía en los años 60, en los años 80. Bueno, yo estoy aquí en lo análogo, ¿cierto? Entre el año 1960, y ustedes mismos hemos ido conversando cómo en los mismos camarines, tanto los jugadores adultos como los jugadores menores, cuando ustedes terminan un partido, lo primero que hacen es sacar su celular, empezar a mirar su celular, o están incluso en el mismo camarín, están conversando con el jugador enfrente, y se ha ido perdiendo ese tipo de situación. Pero en el fondo lo que quiero contextualizar es que como a través de la revolución industrial y a través del Internet de las cosas, el entrenamiento también ha ido funcionando en este cambio que es dinámico y es histórico. Y tenemos que comprenderlo así. No podemos comprenderlo de otra manera. Terminado ese punto, quiero hablar sobre el aporte de la evaluación y la tecnología y la investigación al entrenamiento. Es muy rápido esto, pero fundamentalmente algo que existe ya desde el año 1980 en el scouting y antes, el scouting antes que nace desde el básquetbol. En los años 1980 ya se utilizaban los medios para reflexionar sobre la práctica. Y eso creo que es lo primero que se introduce aquí en el tiempo de Bielsa, con el análisis de partido, no de ver partido, no de tener un video y analizar el partido completo. Yo me recuerdo cuando era jugador, filmaban el partido y a uno lo sentaban y tenía que ver todo el partido de fútbol una, dos veces para ir recopilando. Pero aquí lo que empieza a aparecer, lo que empieza a ser novedoso, pero que ya existe hace mucho tiempo, es cómo se empieza a reflexionar sobre la práctica para un método de evaluación objetivo y control del entrenamiento en la realización de tareas para tomar mejores decisiones, para tener evaluaciones más objetivas, para poder mejorar al jugador o hacerle ver por qué no juega, o por qué va a la banca, o por qué lo sacaron. Cuando a uno le muestran evaluaciones objetivas de por qué no están las cosas, lo ayuda a comprender el fenómeno y a asumirla y a mejorar y a corregir. Porque no basta solo con decirle, mira, es que no hiciste bien ganar el Inefondo. No, yo lo hice bien, no es que no lo hiciste bien, pero mira, yo te muestro esta reflexión, te muestro el análisis. Y eso es importante en la actualidad, reflexionar sobre la práctica. Si no tengo estos métodos, invitar a alguien que me vaya a ver los entrenamientos y que me observe y reflexionar conjuntamente con los cuerpos técnicos y con los equipos multidisciplinarios. Al final hay uno que toma la decisión, pero es muy bueno reflexionar y sobre todo en el trabajo de equipo. En esta reflexión sobre la práctica que yo hago el análisis cuando llega Marcelo Bielsa a Chile, yo lo llevo al ámbito investigativo, ¿cierto? Lo llevo al ámbito investigativo porque uno de los procesos de mi vida me doctoré en actividad física y ciencia del deporte, y eso me ha permitido mirar el entrenamiento y mirar la vida a través del método científico, no mirar la vida, sino mirar las disciplinas, el desarrollo profesional a través del método científico con hechos comprobados, ya sean empíricos o sean de carácter de laboratorio, pero son los hechos comprobados. Yo tengo que tener evidencias comprobables para poder mantenerlo. Entonces esto proviene del análisis documental, que generalmente uno cuando hace un análisis documental y hace una lectura de texto, de bibliografía, a uno le permite crear y representar algo que estima. Entonces se pueden poner un libro de preparación física, de fútbol, cursos de entrenadores, vamos analizando, vamos revisando, vamos viendo si esto de alguna u otra manera concuerda con lo que yo estoy pensando, con lo que no estoy pensando. Y aparece otro en la actualidad que es la investigación observacional, que es la metodología observacional, la metodología de investigación observacional, que hace referencia al uso de medios audiovisuales y de medios computacionales. La filmación y edición y análisis de los partidos, la filmación y edición y análisis de los entrenamientos, la evaluación y el control del entrenamiento con la instalación. Los que han tenido la oportunidad, los que hemos tenido la oportunidad de estar fuera en otro estadio, uno encuentra que existen oficinas
especiales de edición donde están filmando todos los entrenamientos, donde están las cámaras arriba de los focos de los luces, arriba de los focos, donde están las luces en las canchas, y que filman los partidos y que analizan los partidos a 24 horas, 24/7 trabajando en voz de la competencia, porque en el fondo aquí yo estoy compitiendo y compito para ganar, y tengo que tener todas las herramientas necesarias. Pero no solamente eso es lo que sirve en el fútbol o cuando uno trabaja con personas, el triunfo, sino que también obedece a otro tipo de características. Lo que a uno lo va asegurando, teniendo un trabajo riguroso o sistemático, le va asegurando mantenerse en el tiempo. Y una cuestión es importante, que en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos, es la disciplina. Es la disciplina. Cómo ahora, disciplinadamente, todos los cuerpos técnicos y todos los entrenadores de todos los deportes se están anticipando a lo que venga, a cómo se va a ingresar nuevamente a la práctica, para no decir, oh, y después no lo pensé y es tarde. Entonces, que es un tema nuevamente a reconsiderar, porque el entrenamiento se va a ver modificado. Muchos en esta investigación observacional en estos momentos están utilizando plataformas digitales, Zoom, teléfono, entrenador remoto, etcétera, etcétera, y los entrenadores remotos existen hace muchos años, Entonces a nosotros nos obliga a avanzar y a meternos en este círculo, porque es necesario sí o sí. Aquí van a ir apareciendo diferentes software o programas que les sirven para tomar distintos análisis. Los clubes ya ahora hay gente que se ha especializado en este tipo de análisis, pero puedo tener un experto en esto, pero si yo no sé qué es lo que quiero que me analicen, no, también se genera un gran problema. Analízame esto, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? Y estos son algunos programas que yo he querido poner para graficar un poco la exposición. Los GPS, los famosos GPS, yo tuve como preparación para el torneo de Toulon, donde fuimos campeón, y antes nosotros habíamos tenido un desarrollo en el sudamericano en Venezuela muy malo, que no nos permitió corregir, pero como dice un amigo del fútbol, decían cuando yo jugaba, Juan Catafao, no sé si algunos viejos se recuerdan de él, decía que el fútbol era cielo, oro y barro. Está ahí en el cielo, se gana dinero actualmente y uno nunca sabe y de repente está en el barro. Hicimos este análisis y preparamos al equipo a través de los GPS, puse para destacar y para entender un poco, ¿cierto? Ese equipo, Eugenio Mena, en ese tiempo, este es un partido que hicimos contra la juvenil de Colo Colo. Eugenio Mena ahí recorre 6.234 metros, en esos 6 kilómetros y tanto en un tiempo. Magalá exactamente lo mismo. Y va recuperando y va manteniendo esto. Y bueno, aquí están los análisis que están publicados y se pueden ver y revisar, que lo hicimos con el doctor Jorge Cancino y también Roberto Ursúa de la Universidad de las Américas, y el doctor Salazar, y bueno, varios que estábamos en ese tiempo. Y claro, logramos un triunfo, pero no fue por los GPS, eso está claro. Pero también sirve para poder estar estableciendo este tipo de situaciones. Y en ese contexto uno puede decir, claro, oh, los GPS, ¿no? Y aquí en Chile nosotros ya evaluamos en ese tiempo con GPS. Lo que pasa es que nosotros no transmitimos la información, y por eso es muy relevante lo que está pasando actualmente en esta posibilidad de que uno puede llegar a mucha gente. No sé cuánta gente estará viendo, pero los que estén ya es bueno transmitir y entregar la información. Déjame que avance esto. Ahí están, digamos, las evaluaciones, y ahí empiezan a aparecer los test, ¿cierto? El test de consumo directo que hicimos ese tiempo, el laboratorio con Luis Nidman y Lucho Salazar en el Centro de Alto Rendimiento.
y que todos los que han pasado por las selecciones y todos los que han estado en los clubes lo han hecho y se lo reconoce, no es que uno esté mostrando esto es lo que se debe hacer, todos lo hemos hecho, yo quiero reforzar que nosotros hacemos todo, pero algo nos está faltando que tenemos que descubrirlo y tenemos que encontrarlo para poder encontrar nuestra propia identidad, algo nos pasa. Entonces ahí hay algunos test en esos tiempos donde analizamos el consumo de oxígeno, cuestión que para mí es importante y es vital, es un tema a discutir. Yo evaluaba con los 1000 metros porque tenía una buena correlación y porque no teníamos en ese tiempo todos monitores cardíacos y quería sacarlos con tiempo, etc. Ustedes saben muy bien a qué me estoy refiriendo, ¿cierto? Hicimos velocidad de aceleración, composición corporal, en fin, un montón de evaluaciones que nos permitió el test de RAS. Ahí está abajo Rivera, gran arquero de Coquimbo, que era el entrenador de arquero en ese tiempo, ocupando la fotocélula. Ok, hemos tenido todo eso. ¿Qué hacemos con la información? Mecanismo y principio de entrenamiento. Vale, Teníamos profe. esa pantalla aquí donde hablábamos, ¿cierto?, del dron, de las plataformas de salto y cómo nos ha ido de alguna u otra manera utilizando para mejorar el entrenamiento, y así ha ido evolucionando. Y que no es lo mismo de antes, no es lo mismo, no es que ahora antes yo saltaba con tiza y marcada y ahora uso plataforma de salto. No es lo mismo. Eso ha sido la evolución del entrenamiento. ¿Lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer, pero ya la ciencia de alguna u otra manera nos ha ido obligando a este trabajo. Otro tema importante que lo dije al principio, que es respecto a los mecanismos y principios del entrenamiento. Mecanismos y principios del entrenamiento. Que va apareciendo y ustedes van viendo que está el estímulo de carga, que ha evolucionado, de cómo se calculan las cargas. Los preparadores físicos y los entrenadores ya saben que están muy mejores preparados que otros años en conocimiento más amplio, y donde también empieza a aparecer la carga cognitiva, ¿cierto? La carga cognitiva y la carga afectiva, porque el estímulo de carga no es solamente la cantidad de kilos que yo te pongo, la cantidad de kilómetros que yo corro, sino que también hay una carga cognitiva y muy importante en el jugador de fútbol. Esa carga cognitiva provoca una fatiga que ya la sabemos, pero aparece un elemento, un principio del entrenamiento, que es el principio de la recuperación, donde están todos los métodos y medios de principio de recuperación, donde uno va aplicando la crioterapia, ¿cierto?, el calor, máquinas, diferentes cuestiones que te van a ir avanzando y va evolucionando el principio para el proceso de supercompensación y que provoca nuevamente una adaptación. O sea, el estímulo de carga en este momento es súper importante, más importante ahora cuando vuelvan a las canchas. Pero ahí están todos los preparadores físicos y todos los cuerpos médicos, los que tienen, y saben muy bien, están muy preparados para poder desarrollarlo. Y llegamos a algo aquí al método. Tengo 3 diapositivas. Esta primera diapositiva que me la facilitó Sebastián Rojas, ¿cierto? Un preparador físico de estas 3 que vienen ahora, de la Católica, muy documentado, muy informado, un gran aporte al trabajo del fútbol chileno, está menor ahora en la preparación física de la selección, ojalá le vaya muy bien. Y ahí hay una foto donde muestra a Van Gaal, a Mourinho y Guardiola. Mira qué interesante. 3 propuestas metodológicas diferentes. Tenemos la propuesta metodológica de Luis Van Gaal, ¿cierto?, que él estuvo el año 1997, antes de asumir ese equipo aquí en Chile, dando unas charlas, vino a desarrollar lo que era el pasa hacia atrás, y lo trajo Julio Rodríguez, entrenador de arqueros, y en el fondo el pasa hacia atrás era ese trabajo de cómo entrenar a los arqueros con el pasa hacia atrás. Pero particularmente nos encontramos con 3 personajes que tienen distintos métodos de trabajo, que son los que son. Luis Van Gaal, ¿cierto?, en el análisis, en la habilidad técnica aislada, donde él establecía el análisis situacional de los juegos, donde sacaba una situación de juego del partido y luego la entrenaba. Tenemos a
a Mourinho, ¿cierto? También, perdón, ahí tenemos a Mourinho, donde es gestor de la priorización táctica, el representante de la priorización táctica, y Guardiola también, que es representante del microestructurado, que son las metodologías que en este momento nosotros las tenemos aquí muy cercanas. Como integrante de una misma formación, la segunda foto, ellos han ocupado diferentes formas o métodos de entrenamiento, de los cuales han sido exitosos. Y yo creo que fundamentalmente no va por el método, sino que como uno transmite eso, porque un método es una filosofía de vida, no es copiar un método. No, yo entreno de manera estructurada. No, yo hago priorización táctica. No, lo que hago yo es, no, yo mezclo las dos cosas y hago un poquito de todo. Y ahí es un tema. Para mí es un tema. O sea, uno tiene que tener una definición. Claro, puede competir, pero yo no sé si va a lograr el éxito. No, yo tengo lo mío propio. Pero es importante ese análisis. Dos métodos distintos, dos metodologías diferentes, dos personas exitosas en el ámbito deportivo. Y aquí pues, está el gran tema, ¿cierto? La metodología integrada, y con lo analítico, lo sintético, lo global. Ahí puse un signo ahí de integrado que llevamos a eso, que no se entrena de manera analítica, sino que hay que entrenar de manera sintética, que después hice una mixtura de sintético, analítico, sintético, y eso le llamamos integrado. Y aquí donde creo que tenemos que volver un poquito a revisarnos para ordenarnos. Algunos a lo mejor lo han hecho, algunos tienen su propuesta clara, y yo lo dije al principio, esto no es un dogma, sino que solamente es un tema de discusión y de análisis. Y claro, y cuando uno habla de la evolución de los entrenamientos y va fundamentalmente a cómo ha evolucionado esto, no voy a dar una clase de explicar, sino contarles que el fútbol generalmente viene, ya lo saben todos, desde la teoría del entrenamiento del atletismo, y a través del tiempo, ¿cierto? Diferentes autores fueron instalando hasta llegar en la época de los 90 a un modelo de ATR con microciclo estructurado de Francisco Seirulo y periodización táctica de Víctor Frade. ¿Cómo ha evolucionado, cierto? De trabajo intuitivo, de métodos continuos, al análisis de los juegos, a métodos intermitentes de entrenamiento, ¿no? El fútbol no se puede entrenar de manera continua porque el fútbol es intermitente, entonces tenemos que buscar métodos intermitentes. Métodos del atletismo, a métodos específicos del fútbol, del trabajo de la resistencia, a la fuerza, resistencia rápida, en fin, y muchas otras analogías o similitudes que podemos encontrar. Y aquí 1990 marca una época bien importante, porque como el año 1990 empiezan diferentes autores, estudiosos, profesores de educación física, entrenadores de diferentes disciplinas, entrenadores de fútbol, a decir, ok, ¿cómo podemos nosotros generar una metodología que sea asociada a los deportes colectivos? ¿Cómo? No hablo solamente del fútbol, sino que hablo de los deportes colectivos. No podemos seguir entrenando como bueno, y ahí viene los Juegos Olímpicos en Barcelona, y que Barcelona se transforma en ese tiempo en el centro de traducción más importante de Europa, donde vienen todas las teorías de entrenamiento de los rusos, de los alemanes, ¿cierto? Los franceses, y son traducidas en España, y desde España empiezan a caer a nosotros, y muchos textos, pero muchos textos con un montón de errores en la traducción, y que nosotros fuimos cayendo en interpretaciones que no nos permitían de alguna manera que no nos permitían entender o nos hacían equivocarnos. Entonces, aquí en esto aparecen los modelos orientados. Hay modelos orientados ya en el año 90 a la competencia técnica y a la competencia táctica. Dos modelos que propone un autor español, Davis, ¿cierto?, que habla de la habilidad aislada situada. Cuando hablo de la habilidad aislada situada, hablo de Luis Van Gaal, ¿cierto? Él saca, no es que el trabajo aislado
no se pueda utilizar, sino que las acciones que yo ocupe del trabajo aislado tienen que tener sentido con el juego, con lo que yo quiero desarrollar. Porque si voy a trabajar una habilidad aislada, solamente voy a desarrollar una habilidad. Pero cuando estoy hablando del punto de vista del entrenamiento, según un modelo orientado, digo que esta habilidad aislada me permite y se asocia como yo quiero jugar. Si se disocia, bueno, ya ese es otro tema. Entonces eso provoca un entrenamiento técnico a un contexto simulado, premeditado, en una situación aislada de juego, que nos da una acción y el resultado más experiencia técnica para para llevarlo al contexto del juego, y si no se logra ese desarrollo, nuevamente voy a una habilidad aislada. Entonces, yo creo que nosotros en algún momento, y me incluyo, entendimos mal esto. No, ahora el fútbol se entrega en el juego, en el contexto del juego. Tiene que jugar. Y ahí, más adelante voy a tocar qué es lo que yo, por lo menos a mí, con mi experiencia, me fue pasando. Después tenemos otro modelo orientado a la competencia táctica. La competencia táctica nace del contexto del juego. Ok, vamos, aquí hay una propuesta. Desde el contexto del juego, que te provoca, ¿cierto?, una exigencia real de juego, lo que te provoca un problema, y ese problema te obliga a elegir soluciones. Lo tan difícil cuando elijo de elegir soluciones es la acción de la toma de decisiones, y aquí tenemos otra pelea conceptual. Oye, si yo le digo chutea para la izquierda, bueno, ¿cuál es la decisión que está tomando? ¿No? Si yo le levanto un peto, está tomando decisiones, uno le está dando estímulo para desarrollarlo algo. Y después van a aparecer otras, porque entendemos que el fútbol es un deporte de habilidades abierta, que en una acción de juego es igual a otra. No obstante, todos los entrenamientos y toda la evolución del entrenamiento se preocupa de cerrar el máximo esta incertidumbre, y que otras cosas pasen a ser lo lógico que pasa. Otras situaciones, el golpe en la champa, que pegue en el palo, el autogol, eso es la casualidad. Entonces, todos los entrenadores y el entrenamiento y en toda la disciplina, con la información que existe, uno quiere cerrar al máximo la situación del contexto. Entonces, cuando yo tomo una decisión, hay una reflexión, un resultado y una reflexión crítica que me da un ejercicio aislado y una integración conceptual. Es decir, dos modelos que han existido toda la vida. Dos modelos. El modelo orientado a la competencia técnica y el modelo orientado a la competencia táctica. En su momento, los modelos van teniendo sus buenos resultados de acuerdo a como yo los voy comprendiendo. Porque si yo entreno, no puedo entrenar de manera descontextualizada porque juego de una manera. Yo tengo algunos ejemplos. Como jugaba al arco, yo veía entrenamiento. Entonces el entrenador se decía, que ya vamos a trabajar el ataque y la defensa. Entonces el arquero agarraba la pelota, la saca, la agarraban los atacantes y los defensas defendían. Ya los defensas tenían que dejar en una esquina la pelota, venía el arquero, no. Entonces yo decía, es muy delgado el hilo, es muy delgado el hilo, pero quiero ponerlo como ejemplo. Claro, yo juego al arco, o sea, yo nunca cuando saco se la entrego al rival. Entonces, para mí, eso no obedece a una concepción coherente metodológica. Vuelvo a insistir, es una línea bien delgada. Lo quiero graficar en eso, porque uno dice, cuando uno juega al arco, después en el momento saca y la pasa y se la pasa a un rival. Entonces, esa acción, para mí, metodológicamente, para que fuera coherente, tiene que venir de otra acción. Y aquí emergen dos propuestas hace más de 30 años que aún están presentes y que también nos han llevado al error. A algunos la conocen bien o a algunos no, y todos estamos en un limbo para mí, de que no, yo entreno un poquito de microciclo estructurado, y yo entreno un poquito de priorización táctica, o yo mezclo las cosas. No se puede mezclar. No se puede mezclar. Si se mezclan y tengo éxito, quiere decir que levanté un nuevo modelo. Y tengo que registrarlo, y tengo que publicarlo. Porque cada uno de estos obedece a filosofías de vida. Y yo pongo hoy a Francisco Seirulo, no lo conozco, pero sí tuve la oportunidad de estar con Vítor Frade en Portugal el año 2017, ya lo contaba en otras charlas, no sé si ya hay gente escuchando lo mismo. Y tuve la oportunidad de conocer, y él habla, Vítor Frade es entrenador de fútbol, es licenciado en filosofía,
es profesor de educación física y es médico, médico de profesión y doctor en actividad física y profesor emérito de la Universidad de Oporto Barcelona en Portugal. Es el profesor emérito de esa universidad. Y ahí estuve 7 horas conversando en el casino. En el casino yo lo fui a invitar a que viniera a Chile, no aceptó porque dice que él no viaja por una mala experiencia que tuvo alguna vez en Sudamérica, y que el que quiera puede ir a conversar con él y él lo recibe, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, clase de buena crianza, pero me atendió muy, muy bien. Y me explicó toda la habitación táctil, y lo que más me llamó la atención es que él trabaja con una fisióloga que se llama Veronique Villet, donde ellos, en la mitocondria, y esto ya es tema, ¿cierto? En la mitocondria se produce el intercambio de oxígeno y está la fibra roja y la fibra blanca. Bueno, y ellos descubrieron que había un intercambio de colores, en el día de los partidos. Y eso lo asociaron ellos a la emoción, que otro tema, ¿ya? Que otro tema también fundamental. Lo asociaron a la emoción y él inició un proyecto con niños de 6 años, 7 años, 2018, no sé en qué estará, para trabajar el entrenamiento y la formación de futbolistas desde la emoción, como componente principal de esto. Porque la emoción es un tema. Si un entrenador a mí me levanta la mano o me mira feo, me provoca una contracción y eso atenta a mi organismo, entonces me aumenta. Entonces hay un tema bien importante a desarrollar y que desde ahí se construye. Y el gestor de esta metodología, ¿cierto?, es el promotor de esta metodología, José Mourinho. José Mourinho, ¿y de dónde viene José Mourinho? Viene de un filósofo portugués, que es Manuel Sergio, donde Manuel Sergio trabaja desde esa concepción, desde la emocionalidad y desde la emocionalidad de pensar en el ser humano, como también Humberto Maturana y Francisco Varela, que son chilenos, que está en la biología al conocer, interesantes textos que se pueden entender para ver cómo se comprende este ser humano en estos tiempos. Y luego, esto es re importante, ¿eh? Porque ahí yo he puesto a Marcelí, ¿cierto? Mazafret, que es entrenador de básquetbol y natación, Joan Solé, que es del waterpolo, Gerard de Morá, que es de voleibol, y Chesco Spar, de balonmano, y Francisco. Ese es el equipo que creó el microciclo estructurado con el señor Francisco Seirulo, que es el metodólogo. Es un equipo, ¿cierto?, que lo va viendo. Que vayan viendo de dónde se van construyendo las diferentes teorías para ver este trabajo. Después tenemos a Víctor Frade, que ya les comentaba, y que podían de alguna manera entender. Vuelvo acá, ahí se genera con entrenadores, campeón Marcelí, campeón de Europa con el Barcelona en básquetbol, Chesco Spar, campeón de balonmano, Gerard de Morá, campeón olímpico en dupla en los Juegos Olímpicos, Joan Salé waterpolo, pero Joan Salé fue 4 años campeón preparador físico del Barcelona, y que llevan adelante Y hay un libro ahora de los deportes colectivos que aparece Francisco Mourinho como autor, y lo escribieron todos ellos. Entonces, de ahí hay una fundamentación detrás de dónde viene. Yo no voy a hablar de presión táctica y no voy a hablar de microciclo estructurado porque jamás nunca he planificado en eso y no me siento con la propiedad para poder hablar respecto de ese tema. ¿Por qué se entrena de manera integrada? Según el su común denominador es la técnica y la táctica. Es altamente específico, es motivante, tiene la concepción global del deporte. ¿Se escucha bien todo, Mario? Perfecto, profesor, perfecto. Ya. No están aburridos. No, estamos bien. Estamos subiendo Es incluso como a que, es como que participantes. hablo solo. Es como que hablo solo. Bueno. Bueno. Prosiga, Luis, está todo muy bien. Entonces, la concepción global del deporte, que requiere un modelo técnico estabilizado y con habilidades técnicas, tácticas, acordes en consonancia, las habilidades que se deben complementar. Ese es Solé.
el que trabajó como preparador físico, tiene mucho, pero muchos textos, igual que Gerard de Morá y Chesco Spar, que habla de liderazgo. ¿Por qué se entrena de manera integrada? O sea, para ayudar al deportista a optimizar sus capacidades virtuales, potenciándolas por sobre las necesidades del juego. O sea, en el fondo es el deportista el centro, para ayudar a proyectar al deportista al juego, para optimizar el juego a partir de los referentes de equipo. Para eso se entrena de manera integrada. Pero cuando uno habla de manera integrada, no habla solamente de una persona, no habla de aspecto técnico, táctico, psicológico, sino que habla de la persona, de un todo, una persona que piensa, que vive, que se desplaza, que crece, que tiene emociones, de un jugador que funciona desde esa manera. Y es así, no es de otra manera. Y cuando hablamos del método, que voy jugando, voy yendo atrás y adelante para poder explicarlo, ¿cierto? Hablamos del método analítico, del método sintético, del método global, del método integrado. Y este concepto en Chile, en 1997, en la reforma educacional en educación física, los deportes se enseñaban desde la técnica a la táctica, y después del 97 apareció de la táctica a la técnica. ¿Por qué la táctica a la técnica? ¿Cierto? Porque sabemos que cuando el juego inicia la táctica. Entonces se empieza ya a trabajar esta concepción del juego. Y los que han estudiado como entrenador de fútbol han visto esto de introducción avanzada al competitivo, que no es un método, es una secuencia didáctica, no es un método, porque el método es analítico sintético. Y después diferenció al global y al integrado. Pero no es un método, es una secuencia didáctica que se propone. Y si ustedes la analizan, es desde que la propone incluso la FIFA, el año 1900 y tanto, en el curso de entrenadores, que lo encontré aquí. Perdón, no es el curso de entrenadores, que si Benjamín está, se debe acordar muy bien. Y aquí está eso, o sea, tenemos esta información desde el año 95, del año 94, un texto que habla de los juegos tácticos menores, cómo se enseña, todo ese tipo de situaciones. Entonces, cuando uno entrena de manera integrada, ¿cierto? El mismo Chesco Spar, ¿cierto? Que trabaja, dice que crea el modelo de juego, crea el modelo de preparación física, crea la pretemporada, crea el periodo competitivo y crea el periodo transitorio. Y yo digo, alguna vez no hemos pensado así, siempre hemos pensado así o cercano de esto. ¿Dónde está la diferencia? O sea, oye, claro, ¿qué me van a decir a mí? Es que lo que está aquí detrás hay un estudio, hay una propuesta teórica, una propuesta metodológica, y eso es lo que yo quiero, de pensar en futuro, de cómo crear, de cómo generar, no una propia chilena, no se trata de que sea propia chilena, sino que sea algo que uno pueda internalizar y que uno pueda decir con fundamento desde atrás. Sí, siempre hemos pensado así, a lo mejor sin tanto análisis, pero lo hemos hecho. Del análisis del juego, ¿cierto? La demanda energética, del entrenamiento específico, el modelo de juego, la organización del juego por puestos, por bloques, suma de bloques, situaciones de juego. Vamos siempre en ese contexto pensando en cómo podemos planificar, y así empieza a aparecer este concepto de integrado, ¿no? Yo entreno integrado. Pero sabemos muy bien lo que significa, estamos al tanto, conocemos bien ese método. Son preguntas que hago yo hipotéticas al respecto. Entonces ahí entramos a una tremenda diversidad conceptual, una errónea interpretación puede ser por esta diversidad conceptual. Cuando no se tiene una postura clara, es muy fácil imitar y transformarse en un mal imitador. Y eso para el futuro es un tiempo a analizar. Eso genera inseguridad personal y se transmite a los jugadores. El jugador se da cuenta cuando el entrenador o cuando el profesor no tiene una postura clara. No tiene una postura clara respecto a lo que está viendo. El jugador lo sabe porque él lo vive y lo experimenta. El jugador es un ser inteligente, es un ser que sabe. No cualquiera jugador de fútbol de alto nivel, no cualquiera lo es, no cualquiera llega a jugar. Algunos pasan sí, pero no cualquiera.
jugador es una persona inteligente, de una capacidad cognitiva para resolver problemas muy alta, y eso es lo que tiene que trabajar. Entonces, esta diversidad conceptual, aquí, no sé si está Benjamín, cuando yo llegué a trabajar a INAF, le pregunté estaba trabajando uno de los profes, no voy a dar nombre, y le pregunto, ¿qué estoy haciendo? No, me dijo, yo estoy haciendo un juego táctico menor. Ah, perfecto. Y después estábamos tres afuera y le pregunto, bueno, ¿qué es lo que está haciendo? No, eso es un juego adaptado. Ah, no, y el otro, no, eso es un juego reducido. No, ese es un juego de fútbol adaptado. Entonces, ante una situación, habíamos 4 o 5 que entendíamos cualquier cosa menos y no sabíamos lo que era. Entonces, es una diversidad conceptual que confunde. Entonces, desde ahí hay diferentes autores, los espacios reducidos, los juegos predeportivos, los juegos correctivos, juegos simplificados de Horvath, ¿cierto? Que él tiene unos libros, unos textos donde sacamos el juego, vamos generando actividades, sabiendo que los que están en el campo tienen muchas o mejores actividades. Pero ¿qué es lo que hay detrás de ese libro? Hay un análisis, hay una revisión bibliográfica. Y bueno, tanto que habla, ¿qué propone? Yo, fundamentalmente, como soy profesor de fútbol en la universidad, y ante esa diversidad yo dije, ya, yo tengo que ordenarme para poder yo enseñarle fútbol a los futuros profesores de educación física que van a trabajar en la escuela, en el colegio, no como entrenadores. Entonces yo definí muy bien lo que era un juego de fútbol adaptado, que es un espacio reducido, que puede tener 3 arcos, 4 arcos, 5 arcos, conos, diferentes situaciones, ¿cierto? Y la capacidad que como es adaptado, yo lo puedo ir modificando, lo voy cambiando, no me resulta. Entonces dije yo, esto voy a hacer yo para enseñar. Y después aparecen los juegos reducidos, ya, cuando está el juego reducido, bueno, ya aquí ya no hay conito, no hay hula hula, no hay valla, no hay estaca, sino que hay acción táctica. Y después están los juegos tácticos. Y me metí al libro a entender. Y los juegos tácticos menores, en lo que propone la FIFA por los años 90, son muy claros. Es muy claro. Dice, juegos tácticos menores sin meta, juegos tácticos menores con una meta. Pero esa meta no es chiquitita, esa meta es el arco grande. Con 2 metas son los 2 arcos grandes, no son arquitos chiquititos. Y lo único que acepta es un comodín. No tiene 4 arcos. Un juego táctico menor, de acuerdo a la revisión bibliográfica, no es una actividad de 4 arcos o de 3 arcos, eso es un juego de fútbol adaptado. Bueno, y ustedes pueden ver el fútbol reducido, que se reduce el espacio, el fútbol dirigido, donde van parando cada 10 minutos, cada 15 minutos, para llegar al fútbol real. Puede ser, sí, pero lo más importante es mi filosofía de juego. Esto tiene que estar siempre diseñado a la filosofía de juego. Y aquí puse yo, saqué del libro algunas cuestiones para que se puedan ver, 1 contra 1, 1 contra jugador en la esquina, 2 contra 1, 2 contra 2 contra 4 apoyos, sin meta, sin arco, aquí no hay cono, aquí no hay nada. 1 contra 1 frente a la línea de fondo, 1 contra 1 frente a la línea de fondo limitada, 3 contra 3 frente a la línea de fondo, 8 contra 8 frente a la línea de fondo, juegos tácticos menores, 2 atacantes contra un defensa más un arquero, y así, está muy claro. Entonces, un juego táctico menor no es de 3 arcos, no es de 4 arcos, no es de cono, no, es otra cosa. Y ese a lo mejor genera alguna polémica, pero bueno, es parte de las definiciones. Entonces, después también ya aparecen otros autores que hablan de los juegos de espacios reducidos. Entonces, ya aquí empieza a aparecer otra línea donde se le empieza a dar espacio a las dimensiones, a los campos de juego, donde se empiezan a poner sistemas de energía o zonas funcionales, tiempos de ejecución, si es un trabajo galáctico, si es un trabajo láctico, aunque el fútbol ya cada día los últimos estudios dicen que es más láctico que galáctico, los entrenamientos tienen que prevalecer las acciones lácticas, y así empiezan a aparecer diferentes propuestas. Y aquí hay entrenamiento basado en juego de oposición y colaboración, fue una propuesta, ¿cierto?, con orientación al desarrollo de las capacidades físicas, específicamente eso,
de las capacidades físicas, con orientación a capacidades técnicas, con orientación a capacidades tácticas, con orientación integrada a capacidades físicas, técnicas y tácticas, y todas ellas consideran al jugador como ser integral, más la capacidad cognitiva y más la capacidad afectiva. No es solamente mirarlo desde el juego. Ahí la FIFA del año 2010 ya establece ciertas medidas mínimas y máximas de los campos de juego que se pueden utilizar y no lo proponen así por proponerlo, sino que hay estudios detrás que dicen se pueden ir desarrollando. Y esas tendencias van incorporando, ¿cierto? Incorporar energía, y aquí hay mucho, no quiero dar una clase digamos, de actividades, porque sin duda las actividades que ustedes pueden realizar son superiores a esta. El trabajo donde uno va poniendo las diferentes formas o el trabajo de trabajo. Entonces, esto, por ejemplo, que yo muestro acá no es un juego táctico menor, esto es un juego de fútbol adaptado. No es un juego táctico menor. Ahí arco en rectángulo tampoco es un juego táctico menor, es un juego de fútbol adaptado, tampoco es un juego predeterminado. ¿Podría ser un juego en espacio reducido? No, porque también tiene establecimientos lanzados. Entonces hay que ir definiendo, o a lo mejor podría ser. Y trabajo específico esto es un juego táctico menor, no es un juego táctico menor. De acuerdo a la ideología revisada, esto no es un juego táctico menor. Y aquí en esta variable de los juegos reducidos, ¿cierto? Ya empiezan a aparecer los autores con jugadores participantes en la cancha, utilización de asimetría, nivel de participantes, en los espacios, dimensiones, orientaciones y superficies, entrenamiento continuo versus de intervalos, duración de las repeticiones, número de repeticiones, número de contactos permitidos con el balón, tipos de marca, presencia del entrenador, el ritmo de juego, esto está en catalán, lo medio y castellano, espacio grande, las demandas condicionales, cognitivas, similar a la competición, frecuencia de intervención cercana a la competición, posibilidad de acciones de alta velocidad, tareas intersectoriales y de estructura completa. Entonces hay una apuesta metodológica, pero no una apuesta al azar, no es de aquí un poquito, otro poquito de allá. Es un orden, es una opción de vida, una filosofía de vida, como yo entreno, como yo juego. Y luego tenemos, bueno, el microciclo estructurado, que también no es lo mismo. No, es que, claro, yo veo, por ejemplo, la teoría de entrenamiento antiguo, microciclo de ajuste o instructivo. El microciclo estructurado me dice microciclo preparatorio. Y es lo mismo, pero desde el punto de vista conceptual, pero aquí en el microciclo estructurado hay una fundamentación detrás. Entonces no puede ser lo mismo. Hay una fundamentación detrás que fundamenta, porque esto viene desde los deportes individuales, la teoría de entrenamiento, el microciclo de ajuste, y esto va a los deportes colectivos. Entonces aquí hay una apuesta metodológica detrás que sostiene el discurso. Después aparece también en el microciclo estructurado y aparecen, ¿cierto?, tareas genéricas, tareas generales, tareas dirigidas, tareas especiales, tareas competitivas. Entonces, una tarea genérica es cuando está todos estos trabajos de propiocepción, que yo me acuerdo muy bien que este trabajo de propiocepción llegó aquí por la mujer esta que entrenaba la selección, Marta Tejedor, y que nosotros la veíamos ahí en las canchas de la NFP, y ella las tenía, las chiquillas, arriba de la galería, con pelotas grandes, y todos mirábamos con mucha así, extrañeza lo que ella hacía y qué fútbol era eso. Claro, ella trabajaba todas estas habilidades genéricas que son de propiocepción, porque claro, son prevenciones al entrenamiento, y aquí en Chile no se está utilizando todavía eso, no se utilizaba, y recién empieza a llegar, pero fuera hace mucho tiempo. Entonces, está un documento de los 11 de la FIFA, a lo mejor también lo podrían haber visto algunos. Entonces, ¿cómo va evolucionando en esto? Porque esas tareas genéricas a nosotros las hacían después que nos lesionábamos. Jugábamos, nos veníamos de 15 y después hacíamos, entonces era como la prevención y la propia excepción han tomado relevancia en las prácticas para evitar lesiones,
es un implemento, es una evolución. Las tareas generales, las dirigidas, si ustedes se dan cuenta, no es tan diferente a lo que había, pero ¿qué es lo diferente? Es que hay una fundamentación de atrás, hay una teoría de atrás, y no es al azar, o sea, no alguien vino y dividió y las tiró. Después está la priorización táctica. Aquí la diferencia entre el microciclo estructurado y la priorización táctica es que el microciclo estructurado está centrado en el sujeto y la priorización táctica está centrada en el modelo de juego, en el equipo. Son dos cuestiones, o sea, el sujeto a disposición del modelo y acá el modelo a disposición del jugador. Desde ahí se entiende. Ya les dije, no soy un experto en microciclo estructurado ni en priorización táctica. Y sé que muchos en Chile en este momento estamos experimentando con esto y estamos cometiendo errores con esto, pero bien, apurémonos y no sigamos cometiendo errores y no sigamos experimentando. Metámonos en este fondo. Y aquí dejar como pregunta, el fútbol formativo, ¿estamos cometiendo errores respecto de la formación igual que en el pasado, con otros métodos no apropiados? ¿Seguimos replicando entrenamiento de la misma manera que el equipo profesional? O sea, el fútbol formativo está lleno de periodización táctica, está lleno de microciclos estructurados. ¿Qué porcentaje de la práctica semanal utilizamos para el desarrollo de las cualidades orgánicas o cualidades físicas? Si sabemos que nuestro déficit frente a Argentina, frente a Uruguay, frente a Colombia, frente a Ecuador, frente a todos los otros países que tienen mayor estructura, envergadura física que nosotros, entonces no debiéramos aprovechar esa etapa sensible, son preguntas, esa etapa donde le damos más fortaleza al el desarrollo físico a esto, que es fundamental. Si ustedes miran las investigaciones, mayoritariamente los equipos que son campeones son los que tienen mayor condición física. Siguen siendo las oficinas repositorios de información donde nos llenamos de test y tenemos muy ordenadito todos los archivadores con las evaluaciones, con las sociales, físicas, técnicas, tácticas, y no hacemos nada con los datos. Se hace un control de la carga sistemática que nos permita avanzar o regular año a año. Es decir, este año hicimos tanto en el fútbol menor, ahora vamos a aplicar otro vamos a aumentar porque necesitamos aumentar la carga. Hemos hecho ese trabajo. Estamos pensando en eso. ¿Qué estamos entendiendo o comprendiendo como entrenamiento coayudante? Le estamos dando que es importante, sí, pero se está dando una relevancia súper grande en el fútbol menor respecto a eso, y tenemos poco tiempo con los chicos, porque entrenan poco, 1 hora y media, 2 horas, canchas chicas. Entonces, ¿dónde tenemos que tener nuestra opción o nuestro punto? Yo soy un convencido que sí, yo puedo desarrollar capacidades físicas entrenando con juego reducido, 4 contra 4, pero no tengo convencimiento de que eso sea mejor que entrenar de manera aislada y específica las capacidades. Yo creo que las capacidades hay que entrenarlas de manera aislada y de capacidad de manera diferente, no para el desarrollo. No, es que es importante el juego, bueno, tenemos que tomar opciones. Es que el componente táctico, el componente técnico, el componente psicológico se desarrolla durante toda la vida, pero el componente de desarrollo de capacidades físicas tiene términos, tiene fases, tiene edades, donde ya uno no puede avanzar más. No lo siempre lo he dicho yo, y esto es saludar, ¿cierto?, a Nelson Acosta, que él fue quien me llevó a mí a la selección, y me llevó por eso, fundamentalmente porque debemos tener un centro de investigación y desarrollo en el fútbol. Existe la masa crítica acá en Chile, y ya para tenerlo, existe la masa crítica allá en Chile. No lo estoy diciendo yo, muchos lo han dicho, muchos lo han dicho. Yo lo vuelvo a reiterar. La experiencia de la cancha, junto con la experiencia investigativa, ambas conviven. No es posible en el fútbol y el deporte investigar desde el escritorio, o solo desde la experiencia. No es solo de la experiencia o solo desde el escritorio. Tiene que haber una combinación. Aquí una frase, ¿cierto?, que encontré también, dice, si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Y otra cosa interesante, que en unas conversaciones con este grupo de profesores de educación física que estamos en la asociación, apareció y es un tema importante. Muchos de ellos plantean, y yo
lo he tomado así, que hoy hay unas cosas que nosotros tenemos que mejorar, sí o sí, en el liderazgo. Los entrenadores, los cuerpos técnicos, tenemos que mejorarnos en el liderazgo y tenemos que prepararnos en liderazgo, en cómo liderar los grupos. Y hay diferentes teorías. Bueno, cada uno tomará la opción de un liderazgo transformacional, de un liderazgo directivo, de un liderazgo compartido, ¿cierto? De un liderazgo basado en la escucha. Lo que no puede ser siempre un liderazgo basado en el ego, que eso destruye cualquier trabajo de equipo. Porque un grupo se diferencia de un equipo, ¿cierto? El equipo funciona con valores y un grupo no funciona con valores. Entonces, la puesta en marcha de los valores es lo que nos va a llevar. Vuelvo a mi primera diapositiva para que la vean y la tengan ahí en su mente, de cómo tenemos que construir para pensar en el futuro un nuevo conocimiento. Estamos en el momento preciso para hacerlo de alguna vez. Hay algunas cosas que puse acá que yo creo que no es posible seguir pensando. Es lo mismo que hago que tiene de nuevo esto. Pero eso se ha realizado toda la vida. Cada maestro con su librito. No es posible como país no tener propuestas metodológicas. Ya no se entrena en la playa, mito. Ya no se hace en cerro. Que venga alguien, ¿hasta cuándo va a venir alguien? Nos va a decir, ahora se entrena con balón y todos nosotros entrenar con balón. No, ahora se entrena sin balón y todos sin balón y luego cambiamos. Que venga alguien y nos diga, no, ya no se entrena con insistencia porque se pueden desgarrar. Después viene otro y dice, no, ahora sí, ahora todos entrenamos con acciones balísticas. Que venga alguien y nos dijo que el entrenamiento funcional, bueno, el entrenamiento funcional, para que ustedes sepan, ahora es un método de entrenamiento criticado por muchos autores que no cobra validez y hay investigación. En fin, a crear conocimiento es el desafío. Y muchas gracias, y ahí pongo mi foto con mi amigo Ivo, que fue el único logro que he tenido, pero un gran recorrido a nivel como jugador cadete, viví todo lo que es el funcionamiento cadete. Como lo dije al principio, no pude seguir jugando por una lesión que no me permitió detenerme, pero tengo la experiencia en cancha, tengo la experiencia como preparador físico, como profesor y como humano, y con mucha humildad le he hecho esta presentación. Gracias, Mario, gracias, Luis. Muchas gracias a ti, Luis, también por la gran presentación que nos diste hoy día, y creemos como cuerpo de grupo asociado, aquí estoy, disculpa, que cada experiencia, independiente de dónde sea, creo que nos contribuye a nosotros a dar un paso hacia este profesionalismo, esta perfección un poco, que a lo mejor es imposible llegar, pero intentamos. Te contamos, ingresamos a Benjamín, tu amigo, ahí al panel, para que lo salude. Benja, si lo quieres saludar también a Luis. Sí, por favor. Y aprovechar Luis, por favor, aprovechar de... Mira, nosotros comenzamos hace 23 años con Lucho a trabajar juntos. Y de ahí que no nos hemos separado, siempre tenemos discusiones y conversaciones. Comenzamos en Santiago Morning, después estuvimos varios años ahí con Lucho Rodríguez también. Después de ahí pasamos al INAF, hemos estado siempre trabajando juntos. Es una persona como ustedes la vieron, de una humildad terrible, de una humildad increíble y de un conocimiento. Él debe ser uno de los pocos doctores que tenemos nosotros, titulado aún en Europa, y que nosotros deberíamos tener un orgullo de tenerlo con nosotros. Yo siempre le saco el jugo a él cada vez que puedo. Luis, dos preguntas, compadre. Dígame. La primera es que por ahí tocaste muy bien tú de que estas dos tendencias metodológicas, el microciclo estructurado y el asunto de la periodización táctica, están más o menos predestinadas a ser metodologías para el alto rendimiento, ¿eh? Porque son, yo creo, muy poco, muy imposible, diría yo, y esto quiero que tú me ayudes. Yo creo que es imposible poder ocuparlas en niños de, por ejemplo, en la formación, de 10, 12, 13, 14 años. ¿Ya? Eso es lo primero que quiero que me aclares. Y lo segundo es que, ¿cómo ves tú también tocaste esto, soslayaste esto, cómo ves tú la posibilidad de que nosotros tengamos
ya sea en el INAF o en Chile o en la Federación, en cualquier organización, ¿cómo ves tú la posibilidad de nosotros tener en Chile nuestra propia metodología de trabajo, nuestra propia forma de trabajo? O sea, que nosotros tuviésemos en Chile, dadas las características de nuestros jugadores, dada la idiosincrasia nuestra, dada todo lo que significa nuestro fútbol, con todos los defectos y virtudes que tiene, ¿cómo crees tú que sería posible? ¿Cuál sería tu aporte o qué crees tú que estamos en condiciones de poder crear nuestra propia metodología del fútbol chileno? Mira, la primera, bueno, Benjamín, sí, en realidad hay un, un recorrido bien bonito, bien lindo, ¿cierto? Cuando uno, contigo y con Lucho Rodríguez, Emiliano Astorga, Hernán Castro, Marcelo Pacheco, ¿cierto? Un bonito... armamos las divisiones menores de Santiago Morning porque no existían después del 97 cuando subió a segunda división. Probamos cerca de 3.000, 5.000 jugadores y un profesor de atletismo, amigo mío, me dice, yo ojalá fuera como el fútbol, tuviera cómo prueban 5.000 jugadores y sacan uno. O sea, ojalá el atletismo llegara a 5.000, te aseguro que sacaría como 30, 40 jugadores. Bueno, en el Sausal estábamos. Ah, ahí en el Sausal, ¿cierto? Ahí en el Sausal. Yo creo que mi tema no es que se entrene las divisiones menores con microciclo estructurado o dirección técnica, no es mi tema, mi punto no es. Yo creo que lo que sí está claro que se tiene que aprender de acuerdo al juego, ya sea de manera aislada o de manera de oposición y colaboración. Que el juego sea la esencia. Que si voy a hacer una acción de pase, una acción de ganar línea de fondo, sea en esencia en el contexto del fútbol, pues habilidades abiertas, incertidumbre, etcétera. Pues, ya juego, sea analítico, juego. Claro, ya sea analítico o sea oposición. Y lo otro, lo que yo digo que nosotros tenemos algo más importante nosotros tenemos deficiencia en las capacidades orgánicas. Nuestro fútbol tiene deficiencia en las capacidades orgánicas. Yo acabo de terminar un estudio de 200 jugadores, evalué 200 jugadores con Álvaro Segueira y con Joel Barrera, que estoy dirigiendo su tesis doctoral en Portugal, donde tenemos 200 jugadores de 12 años con indicadores físicos y indicadores técnicos y tácticos. Entonces, hay una debilidad grande ahí de envergadura, de desarrollo de masa muscular, de estructura, de consumo de oxígeno, de trabajo de la resistencia, que tiene una etapa, porque el fútbol después cuando tú tienes 18, 19 años y entras a competir, ya no hay tiempo, ya después lo que te va desarrollando de manera innata, porque ya empiezas a competir y ya no te puedo desarrollar más, se va dando por lo que tú tuviste. Exacto. ¿Cierto? O sea, ¿no? Entonces yo creo que el análisis es que yo sugiero revisar la semana que hago, o 2 semanas, un mes, revisar, solamente cuánto estoy haciendo aquí, cuánto estoy haciendo aquí y te aseguro que se van a dar cuenta, porque nosotros lo comprobamos, en que el foco del desarrollo de capacidades es muy pequeña en el ámbito del desarrollo, y como lleva esta obsesión, y buena obsesión, de trabajar siempre ya 3 minutos fuertes, 1 minuto fuerte, jugar, sí, aporta, pero no aporta un desarrollo mayor de lo que uno busca como desarrollo de capacidades. Perfecto. Respecto de la segunda pregunta, bueno, creo que estos son inicios, lo que estamos haciendo. Y cuando uno construye conocimiento o cuando uno investiga, no busca un confort económico detrás, sino que busca una cuestión porque quiere desarrollar. Ahí están los técnicos, se pueden juntar, hay grandes preparadores físicos que pueden aportar y analizar. Entonces, eso es fundamentalmente a la primera pregunta. No lo sé, pero yo sugerí donde estuve un aumento del porcentaje del entrenamiento, del desarrollo de las capacidades físicas, más que el entrenamiento técnico-táctico, que es un periodo, ¿cierto?, desde los 12. O sea, es decir, yo tengo, no sé, voy a ser bien coloquial en el ejemplo. Tengo a los 12 años un chico que
que le pega con la derecha, nomás con la derecha, y resulta que llega después a los 18 años y le sigue pegando con la derecha. Y esto lo hemos conversado 1000 veces, pues, sí, pero 1000 veces. Y lo mismo pasa con la capacidad física. Llega con una condición y en la misma condición que tiene. Entonces los promedios de consumo de oxígeno en nuestro país de los jugadores son de 55, 56, 57, no te dan otra posibilidad. Entonces, si vaya a tomar esto en serio, tiene que haber un estudio detrás, que todos hacen todo, ojo, de la selección del talento. Es la selección del talento. Y el talento no es solo cuántos jugadores han quedado que eran talentosos. Claro, juegan en primera división o en segunda división, pero yo estoy pensando en una proyección internacional, una proyección de competencias internacionales del jugador del fútbol chileno, que todo esos esfuerzos que cuesta meterse en los sudamericanos, cuando nos hemos metido cuarto, todo, eso es lo que pienso respecto, Benjamín. Creo que este es un primer paso importante. Gracias. Y felicitaciones, compadre. Bueno, igual, gusto verte. Serena te tiene muy bien, ¿ah? Sí, bien, excelente. Profe Luis, seguimos con las preguntas y en torno a eso un poco te quería hacer yo una reflexión. ¿Cuánto influye el éxito en el modelo de juego de un entrenador? ¿A qué me refiero? Me explayo un poco. Muchas veces vemos esta dualidad o esta mezcla de conceptos, mezcla de principios de juego, mezcla de modelos de juego, de metodología, y a lo mejor, como tú decías, no hay un origen, una consistencia, pero sí tiene un éxito. ¿Cuánto afecta el éxito en respaldar una metodología que no está validada? Yo creo que, en el fondo, creo que eso es esporádico. Te da un torneo, puede pasar mucho tiempo y te puede dar otro. Y más aún porque el éxito se va dando fundamentalmente cuando mira, cuando cobra sentido para el jugador. Voy a poner un ejemplo. Salí campeón jugando un 3-5-2, y el próximo año digo voy a jugar un 4-4-2. Y empiezo a perder. Y el jugador te dice, ¿para qué cambió? Si con un 3-5-2 salimos campeones y ahora innovó. Y innovó, a lo mejor, este es un juicio, innovó a lo mejor porque salió campeón el equipo de la Copa Libertadores, jugaba un 4-4-2 o jugaba un 4-4-3. Entonces, cuando yo estudié esto súper fuerte, porque soy colocolino, y cuando Colo Colo salió campeón, vino Josic con un 3-5-2, y después todos empezaron a jugar 3-5-2. Pero detrás de ese 3-5-2 había una filosofía de cómo ver la vida. Yo creo que el trabajo empírico tiene éxito, algunos tienen éxito, y también el fútbol no es solamente ciencia, porque también el fútbol es mucho olfato. El fútbol es olfato. Y ahí es lo último que toqué el tema, es lo que involucra ahora el liderazgo, es cómo yo lidero un grupo, cómo un grupo cree en lo que uno está haciendo, y cuando deja de creer, cómo logro volver a que ellos crean. Entonces yo creo personalmente que cuando uno mezcla de todos lados, el éxito puede ser, porque tendría que ver cuál es el éxito. O sea, ¿el éxito es ser campeón? ¿O el éxito es mantenerse siempre en un nivel y a veces ser campeón? Yo creo que eso es el éxito. Cuando siempre estoy metido entre los 5 primeros de la tabla, soy campeón, voy a copas internacionales, pero si soy campeón, después bajo a segunda división, después vuelvo a subir, después bajo, soy campeón en segunda. Bueno, eso, voy tocando un montón de... Muchas gracias, profe. Mira, No y sé tenemos... si te respondí, pero no sé si Correcto, te respondí. no, sí, creo que es lo que apuntaba mi pregunta. Mira, un espectador, Gabriel Ahumada, te quiere hacer una pregunta. Le vamos a dar el audio a Gabriel para que te haga una pregunta sobre esto de la metodología del fútbol. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, mi pregunta apunta directamente a la formación de
de lo que vendría siendo la selección y el proceso que está llevando Rueda. ¿Considera el profe Lucho si es que es importante confiar en las propuestas y en los métodos que está planteando en este caso Reinaldo Rueda, considerando que ha sido súper cuestionado por el tema de los microciclos, que está dejando afuera jugadores que son relevantes, pero también le está dando la oportunidad a nuevos jugadores para que alcancen el nivel de selección y que a la vez también pueden mejorar la calidad y el nivel del fútbol a nivel nacional? ¿Cree el profe que es importante confiar en nuevos métodos y en nuevas formas de trabajo o no? A ver, yo no conozco al entrenador Rueda. Lo que sí sé que es una persona muy, muy preparada y académicamente muy, muy potente. Eso yo lo tengo muy, muy claro. Y eso yo me merece todo el respeto. El fútbol tiene una lógica, ¿cierto? No, el fútbol no espera. Y eso es, y a nivel de competencia de selecciones, porque significa no solamente no participar, significa en cuestión económica, hay muchas otras variables. No conozco el método de Rueda, sí me llama mucho la atención la prensa cuando empieza, ahora hay microciclos, como que hubiera descubierto los microciclos, y uno queda como que si fuera ignorante al tema, pero no es problema de él. Pero yo lo que sé de él, que tiene una propuesta, y bueno, pero el fútbol tampoco no espera. Es de resultado, es de rendimiento, y ojalá por todos nosotros, ojalá le vaya bien. Él tiene la responsabilidad, y si le va bien a él con esos jugadores, significa que hay recambio, significa que hay un montón de estas situaciones que estamos esperando. Pero si a mí me tuviera más definiciones, yo optaría hasta el final, hasta cuando no hayan. Pero también hubo un proceso muy largo de Ascargorta en un tiempo, se fue, después tomó Nelson Acosta y llegamos al Mundial. También uno no sabe. Eso te puedo responder, Gabriel. Ahí está, Gabriel, la respuesta del profe Luis. Así que estamos muy agradecidos, profe. No sé si Mario quería hacer una pregunta. No, por el momento no, Luis. Vale. Profe, yo te quería tocar otro tema en torno un poco. Dame 5 segundos mientras. Quería hacerte una pregunta en torno a los modelos de juego. ¿Qué opinas tú un poco sobre este modelo integrado que propone el profe Ortega y lo propone el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid? Y dado una característica que eso me gustaría que profundizara en las propias particularidades que tiene el Atlético de Madrid, siendo a lo mejor un equipo no tan millonario como el Barcelona o el Real Madrid, e intentan integrar este modelo que le llaman modelo integrado, que viene de la preparación física búlgara, pero ¿cómo entenderlo de acuerdo a tu exponencia hoy día? A ver, primero, el profesor Ortega y Simeone no crearon el método integrado. No, obvio. Eso, digamos, dejarlo Pero muy. ellos lo adoptan como Claro, ellos lo también toman lo hacemos acá en Chile, adoptamos otros un métodos tema, de... y le dan un énfasis a la capacidad física. El énfasis toman una opción, por lo que yo entiendo, de capacidad física. También vi al profesor Ortega en una exposición en Argentina, donde él muy bien relataba lo que le sirvió a él rodearse de también investigadores y profesores españoles que son muy avanzados, porque ellos investigan, si ese es un tema. Entonces creo que ahí hay una apuesta clara, hay una apuesta, hay una opción, y trabaja en dirección de esa opción. Uno ve un video del Atlético de Madrid, ¿cierto? Ve la infraestructura que tienen, las condiciones que tienen de entrenamiento. Entonces le dan una formación. El profesor Ortega es uruguayo, y los uruguayos tienen la escuela más potente de desarrollo de motricidad en Latinoamérica. Los uruguayos son muy potentes en esa área. Se destacan por esa línea. Y si
y si está donde está es porque algo ha logrado, algo ha hecho y bueno, y el tema es mantenerse. Habría que ver, ¿cierto? Si algún día ellos salen de ahí, ¿qué pasa en otro escenario? Y ahí podríamos decir, bien, perfecto, esto es un tema, ¿cómo se llama? A pensarlo, porque tiene que confirmar eso. Él lo ha hecho bien, han salido campeones. El otro día hizo una charla con nosotros, con APEFU, y destacó dos que jugaron con el Bayern Múnich, ¿cierto? Y destacó, dijo que en su vida había visto nunca un equipo, aunque ganaron, nunca ha visto un equipo correr tanto o una intensidad en el primer tiempo. Y después destacó mucho la capacidad cuando quedaron eliminados del Liverpool, porque es un hecho. Todos los estudios indican que aquellos equipos que tienen mejores condiciones físicas son los que obtienen triunfo. Más la calidad técnica, la calidad táctica, por supuesto, del jugador, pero son estudios ya definidos. Hay más de 24.000 estudios de fútbol en la red y más de 60 en habla hispana. Tú metes la palabra soccer en Google académico o la palabra fútbol y te sale miles. Y ahí tienes para mirar todo lo que está hecho, todo lo que está investigado y cómo se puede proponer. Profe, otro espectador de nuestro grupo de entrenadores 2.0 te quiere hacer una pregunta. Felipe Uribe. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y todos ustedes? Todo bien, muchas gracias por acompañarnos hoy día. El profesor Luis está a disposición de tu pregunta. Ya. Hola, profe, tiempo sin hablar. Recordaba siempre las charlas que teníamos ahí en la oficina cuando era jefe de carrera de la Silva. Hola. Y la pregunta va dirigida principalmente a cuál sería el énfasis que se daría a las habilidades motrices básicas previo a las capacidades orgánicas funcionales, ya que en varios modelos internacionales los niños empiezan desde muy pequeños a desarrollar todas estas habilidades y son modelos que han dado resultados en el extranjero. Eso principalmente la pregunta, y cómo aplicarlo, ya que usted dice que nosotros venimos con un déficit de las capacidades orgánicas, pero antes de eso tenemos que desarrollar todo lo que son las habilidades motrices. Bueno, los ingleses fundamentalmente tomaron de método de entrenamiento desde el rugby, donde a través de las habilidades motrices, las habilidades coordinativas, ellos trabajaban las capacidades físicas. Y fue una propuesta y que hasta actual la vienen haciendo. Yo tuve la gran posibilidad a través del fútbol, ¿cierto?, de estar en Holanda y conversar con los cuerpos técnicos tanto del Ajax como del PSV y ver y revisar y que ellos me contaban cómo ellos lo hacían. Fundamentalmente, déjame tocar porque es buena la pregunta, otro punto, salió en la prensa que decía, los alemanes dejan de competir entre la edad de 8 y 10 años. Entonces, dejan de competir entre la edad 8 y 10 años. Entonces, capaz que nosotros tomamos la misma como los alemanes dejan de competir, aquí tampoco vamos a competir, porque el punto no es ese. El punto que la formación, ¿cierto?, en Europa o en Alemania es claro respecto de la formación deportiva. Y nosotros, ¿cómo estamos diseñados en un país respecto en el fondo a que la escuela debiera transformarse como en el desarrollo de estas habilidades que lleguen a los clubes? La oportunidad está en los clubes. Punto uno. Entonces, si tenemos déficit, si nosotros detectamos un chico a los 8 años de edad, 7 años, que tiene problemas de carrera, que tiene genusvalgo, que tiene gerosvalgo, que tiene problemas a la columna, ¿cómo nosotros vamos orientando y cómo vamos desarrollando estas capacidades, estas habilidades motrices que son claras? Son claras, o sea, entonces, ¿cuál es el tiempo? Son importantes, por supuesto, por supuesto. Cuando dicen, no, ahora al principio más importante es la multilateralidad. Y eso ha existido toda la vida. Lo que pasa que nosotros nos demoramos mucho en meternos a los textos y en los libros y desde ahí saber porque las propuestas ya están hechas, están dadas. Entonces, en ese sentido,
es una importancia fundamental del desarrollo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Claro, competir a los 8 años, pero el papá quiere ganar, el club quiere ganar, no, yo no competí. Yo de los 15 años en adelante, para mí la competencia. El jugador define y decide. No, es que vamos a formar nomás porque no me obliguen a ganar. No, si también tienen que ganar. O sea, son las dos cosas. No es que voy a hacer una cosa nomás y la otra no porque estoy en un proceso formativo. No, también tengo que ganar. No, pero ahí hay una suerte del que llega también. Porque uno también va influyendo. Entonces hay ciertas propuestas de entrenamiento respecto a lo que son las capacidades y las habilidades motrices que deben estar y prevalecer. ¿Puedo trabajar la resistencia aeróbica con capacidades coordinativas? Por supuesto. ¿Puedo trabajar resistencia menores con capacidades coordinativas? Por supuesto. ¿Puedo hacer diferentes? Claro que lo puedo hacer. Totalmente lo puedo hacer. No tengo ninguna duda en ese tiempo. ¿Ya? O sea, eso. Libertad de Paraguay el año 2008, cuando fuimos con la selección, con Ivo ahí a Paraguay, tenían un proyecto. Era 24/7. Entrenaban de lunes a domingo. Entonces se turnaban los cuerpos técnicos. Jugaba el equipo sábado, jugaba el equipo el día sábado, y el día domingo, los cadetes, hablando de los cadetes, y el día domingo hacían trabajo recuperativo y les daban descanso el día miércoles. Se alternaban los cuerpos técnicos, de repente había uno el domingo, después habían otro, no estaba haciendo, pero con planes, y ahí ustedes pueden ver que Libertad de Paraguay en un tiempo, no sé ahora, fue un equipo sudamericano con mucha trascendencia. Vale, profesor. Perdona Luis, la competencia es parte importantísima de la formación, parte fundamental de la formación en la competencia, eso es lo que yo opino. Claro que sí, claro que sí. Yo también pienso lo mismo. Lo que pasa es que uno tiene que apostar, o sea, porque no es que, pero si no es apostar por ganar y descuidando lo otro porque voy a ganar, porque después vaya a perder. En el futuro voy a perder, si te caer, voy a perder. Entonces no es ya no, como voy a ganar, entonces yo voy a entrenar aquí lo táctico, lo técnico, no. También va lo otro, de la mano. Y luego, y ahí se verá. Pero cuando uno va a competir, tiene que tener la fuerza y estar metido en eso. Eso Claro, es lo que... estamos hablando de niños en formación para clubes profesionales. De eso estoy hablando. No, a eso me Porque invitaron. no es lo mismo un chico que jugó todas las divisiones menores en un club y nunca llegó a un playoff, nunca pateó penales, nunca definió un campeonato. No es lo mismo que un chico que estuvo todos los años ahí en los playoffs y pateando penales y perdiendo por penales o ganando por penales y saliendo campeón. No es lo mismo. No, claro, totalmente de acuerdo. Perdona, Luis. No, profe, muchas gracias por la intervención, profe Benja. Esa es la idea un poco de esta conferencia, tener la opción de contrastar ideas. Profe, y ya llegando un poco al cierre de nuestra charla, un espectador, don Joel Barrera, te quiere hacer una pregunta. Hola Joel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas noches acá. Profe, quería saludarlo. Nosotros estamos hablando casi diariamente, pero siempre es bueno volver a ver sus presentaciones, siempre se aprende algo nuevo, así que le mando un abrazo y le doy las gracias por compartir su experiencia y por compartir su conocimiento con todos nosotros. Y quería hacerle una consulta que va enfocada en algo que nosotros siempre conversamos, que tiene que ver con el desarrollo científico y con el aporte que tiene que generar el fútbol chileno, porque si bien la literatura es demasiado amplia con respecto al fútbol, en Chile estamos quedándonos en la parte de atrás. Y yo quisiera ahondar y preguntarle cuál es el rol que usted cree que pueden cumplir las universidades como un elemento que ayude a complementar, ¿cierto? Y a favorecer este proceso. Porque yo lo señalo acá, yo acabo de firmar el día de hoy, por ejemplo, un convenio con la Universidad de Coimbra, con el plantel profesional con el que estoy trabajando con el fútbol femenino. Y la universidad nos presta las instalaciones para hacer, por ejemplo, todos los tipos de evaluaciones que nosotros queramos en laboratorio, en campo, y ellos nos ayudan después a analizar los datos y a generar publicaciones con respecto a esa información que se obtiene.
¿usted cree que las universidades podrían generar ese nexo, ese aporte que quizás no está por parte del interés de los preparadores físicos, en tanto en inscribir y tanto en investigar, pero sí en la parte científica de las universidades? Gracias, Joel. Bueno, Joel, también entrenador de la INAF, y él está en Portugal en este momento, en Coimbra, terminando su doctorado, y está dirigiendo el equipo de fútbol femenino en Coimbra. Bueno, esas son las diferencias que nos van llevando los países más avanzados. Cómo las universidades, con el recurso humano y la masa crítica, pueden ayudar a esto. Sin duda que se puede hacer. Sin duda que los clubes se pueden acercar a las universidades y van a poner a disposición todos los instrumentos necesarios para poder aportar, que va generalmente de la vinculación con el medio, porque ahí vamos a generar investigación. Y claro, generar investigación es un tema, y un tema que asusta, porque en el fondo, claro, la investigación y no es fácil. Y no es fácil. Y una tarea pendiente también en los profesores de educación física, y también en los entrenadores, que tienen que tener otros desafíos mayores en su preparación. Por eso los clubes tienen un repositorio de información y Luis, Profe, parece que estáis con problemas de audio. de señal, problema de señal, por eso voy a mover Ahora la, sí, voy a mover la ahora mesa. sí, ahora sí, ahora Moví sí. la mesa, moví la mesa. Dale, bueno, profe. No sé si me escucharon lo que hablé, no sé. No alcanzamos, quedamos en la parte donde explicaba lo que era este convenio con las universidades. No, lo que te digo yo, que lo importante, el desarrollo de la investigación es un punto fundamental, que los clubes se pueden acercar, ahí están los instrumentos, ahí está la masa crítica que los pueden ayudar, y que eso, de alguna manera, es lo que nosotros nos están llevando, estamos perdiendo ventaja antes. Eso. Vale, profe. Y también tiene que ver un poco con los recursos que se destinan a la investigación. También en Europa son mucho mayores que los que hay acá. No, aquí hay mucho dinero. Aquí hay mucho dinero, lo que pasa es que no saben dónde está. El IND tiene mucho dinero, la FIFA tiene mucho dinero. Uno postula a proyectos de 20 millones de pesos, 25 millones de pesos a la FIFA por investigación. Hay una unidad técnica lo que pasa es que levantar proyectos y postular es el tema. Pero aquí hay plata. Si uno ve el IND, hay muchas plata que se pierden. No sé si escucharon. Sí, profe, espectacular. No, correcto. Sí. Bueno, profesor, agradecer la participación, su tiempo. Estamos llegando al término de esta presentación. Los más afortunados de todo esto somos nosotros, que como dije cuando comenzamos, vamos adquiriendo más herramientas, mayor conocimiento, y eso sin duda nos hace mejores profesionales. Así que nos despedimos. Ustedes tienen un desafío grande. Ustedes tienen que registrar todo lo que han hecho, y tienen que escribir todo lo que han escuchado. Tienen que escribir todo lo que han escuchado. Tienen un desafío. No se queden solamente en esto. Todo lo que yo hablé, todo lo que habló Benjamín, todo lo que han hablado los otros profesionales, escríbanlo. Y una vez escrito, van a ver que no estaría fácil, sí, pero tienen la grabación y lo pueden hacer. Yo feliz de haber participado, muy contento. Quizás coincidimos ahí, Luis, que los entrenadores chilenos ya hemos leído bastante y es hora de que tengamos que escribir. Demasiado, si ya la información la tienen. Está Benjamín ahí, no sé si habrá alguien más. Tanta experiencia, hay que dejar un poco los egos, la arrogancia de lado y acercarse, ser más humilde, estar más en conexión. Eso es lo que tenemos que lograr. Perfecto, Luis. Compartimos plenamente sus palabras. Desearle mucho éxito en lo que viene. Esperamos que
la situación se vaya normando día a día a favor nuestro. Y bueno, despedir a toda la audiencia, fue un número bastante elevado. Y bueno, desear éxito y muy buena noche a todos. Ahora. Chao, chao. No,